pero de todas maneras, en la próxima encuentro, que también voy a disertar yo, vamos a continuar. O sea, que no se hagan problema, que si no llegamos a desarrollar, a lo mejor lleguemos hasta un año, pero vamos a continuar en el próximo encuentro. Quiero varias aclaraciones que ustedes van a notar que Soledad está modulando de alguna manera. Necesitamos que tengan todos los micrófonos apagados, y esto de no compartir pantalla es porque si no tapan la presentación. Entonces no permite que ustedes la vean. Otra cosa que me parece muy importante aclarar, que para ingresar al campus, que mucha gente está preguntando, aquellas personas que tengan intranet, porque pueden ver sus recibos de sueldo a través de la plataforma de intranet, lo hagan con su código de intranet. Aquellas personas que no tengan plataforma de intranet por X motivo, lo van a poder hacer con su correo personal como usuario y con su número de documento como contraseña. Entonces van a poder ingresar al campus y al aula virtual, donde van a quedar subidas todas estas charlas grabadas y la bibliografía. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con la presentación de vacunas en niños de 2 años, menores de 2 años, insisto, hasta donde podamos llegar, para charlar un ratito sobre esta parte de nuestro calendario de vacunación, o sea, tratar de introducirnos en nuestro calendario nacional de inmunizaciones a partir de hoy. Sí, bájalo, ahí va a partir la completa. Bueno, ahí pude compartir pantalla, ¿lo están viendo, Sole? Ahí se está cargando. Sí, ya apareció, sí, la pantalla se está cargando. ¿correcto? ¿No? Yo te aviso. Perfecto. Espérame un segundo. Perfecto. Bueno, en este cuarto encuentro de la capacitación Vacunas 2020, nos toca ingresar, como yo le decía antes, a nuestro calendario nacional, y vamos a abordar desde el nacimiento hasta los menores de 2 años, pero bueno, hasta donde lleguemos, insisto. Este es nuestro calendario nacional de vacunación. Está vigente en este año 2020, pero que no siempre fue así, por supuesto, y que tiene una evolución, una historia, que va desde 1978, donde el primer calendario nacional de vacunación estaba compuesto solamente por 4 vacunas, como ustedes ven, la triple bacteriana, Sabina, antisarampionosa, monovalente y BCG, y eso fue hasta 1985, y en 1997 a esa triple bacteriana se le agrega el componente anti-Haemophilus, dado que veníamos de una enorme epidemia de meningitis y Haemophilus B. Esto hizo que el componente anti-Haemophilus, agregándose a la triple bacteriana, se transforme en una cuádruple, y durante varios años, hasta casi el 2009, que se transformó en pentavalente, el esquema de antitetánico, antidiftérico y anti-Haemophilus, como en este caso, fue con vacuna cuádruple. A su vez, en el año, serían los nacidos a partir de 1998, que cumplían un año en 1998, empezaron a recibir al año y al ingreso escolar la vacuna triple viral,
también para la protección de las personas fundamentalmente contra el sarampión y la rubiola congénita, en un plan de eliminación de estas enfermedades en la región de las Américas. En el año 2003, la hepatitis B y la triple viral se promocionó dentro del calendario para los de 11 años que no venían siendo vacunados. Esto duró poco tiempo, dado que en el 2014 la vacuna de hepatitis B está universalizada, fíjense, para toda la población argentina, sin límite de edad prácticamente, y quedamos con el tema de 2 dosis de triple viral. A partir de los nacidos en el año 2004, que cumplían un año en el 2005, el calendario incorpora la hepatitis A los 12 meses de vida. Hoy esos niños tienen 16 años y tienen que contar con una dosis de hepatitis A al año de vida. En el año 2007, en las áreas endémicas de nuestro país, se incluye en el calendario nacional fiebre amarilla en las regiones norte del país, como es Misiones, Corrientes, Formosa, y la vacuna de fiebre hemorrágica en nuestra zona, justamente en el sur de la provincia de Santa Fe, y en todo lo que es el sur de Córdoba, norte de La Pampa y norte de Buenos Aires. A partir de se legisla en el 2008, pero a partir del 2009 aparece la pentavalente, en donde la vacuna combinadas, ya lo sabemos de clases anteriores, mejora las oportunidades. 5 antígenos en una misma vacuna reduce cantidad de vacunas y ha sido un avance importantísimo. También en el año 2009 aparece la vacunación triple bacteriana acelular en los 11 años para reforzar el componente coqueluchoso y en personal de salud, o sea, para prevenir la aportación de este agente de la tos convulsa y el contagio a los más vulnerables. En el año 2011 fue un año de un gran ingreso de vacunas, como fue la antigripal. Después de la pandemia del 2009, aparece la vacuna antigripal que conocemos hoy, aparece la HPV en niñas que habían nacido en el 2000, por eso la vacuna del milenio, y aparece la Prevenar en el esquema 2+1, que todavía aún conservamos, o sea que son vacunas que ya tienen más de 10 años, o 10 años. En el 2013, la triple bacteriana celular se extiende a la embarazada para la protección del recién nacido, con un esquema cada 3 años, que se corrige en el 2015 en todos los embarazos en la 20ª semana, como es en la actualidad. Y el del 2014, una vez que se universalizó la hepatitis B, como ya lo dije, apareció también el cambio de esquema de la vacuna HPV en solamente 2 dosis. El 2015 también fue un año de ingreso de vacunas, como fue la vacuna rotavirus para los nacidos a partir del 1 de enero del 2015 con 2 dosis, lo mismo que varicela con una sola dosis a los 15 meses. Y en el año 2016 es donde se modificó el esquema de la embarazada de triple bacteriana celular y el refuerzo en personal de salud de esta misma vacuna cada 5 años a los que están en contacto con niños menores de 12 meses. También en el 2016, ahora vamos a ver, el esquema secuencial IPV-OPV, pasando de OPV trivalente a OPV bivalente, cambió en ese sentido, y en el 2017 apareció la vacuna Membeo para los nacidos en octubre del 2016, y los varones nacidos en el 2006 para vacuna BPH. Acá falta en este slide este año, el año 2020, que se hizo el cambio poliomielítico, dejando de usar la vacuna Sabin para que todo el esquema de vacunación sea con IPV y sacando el refuerzo de los 15-18 meses para solamente hacerlo en el ingreso escolar. Entonces, un calendario tan vasto que comienza en el recién nacido. O sea, el niño nace y es en la maternidad donde se lo comienza a vacunar contra o para la prevención de este agente, que es el virus de la hepatitis B.
un virus ADN que tiene una cápsula en donde tiene un antígeno, el antígeno de superficie o antígeno Australia, y dos antígenos, el core y el E, que pertenecen al núcleo de este virus y con lo cual generan la enfermedad y los anticuerpos que el huésped va a generar en la medida que es infectado por este virus. ¿Y qué le provoca al huésped? Una inflamación crónica en general del parénquima hepático que evoluciona a la cirrosis, al cáncer de hígado y es una de las causas número 1 del trasplante hepático. O sea, que es una vacuna tan noble que protege contra una enfermedad tan peligrosa y con tan alta carga de morbi-mortalidad. Fíjense que este virus se transmite por la exposición percutánea o permucosa a la exposición a sangre o a otro fluido, en el contacto de las tatuajes, pero la transmisión vertical o perinatal cobra también un factor muy importante. En cuanto a la transmisión horizontal, este virus está más desarrollado en semen, líquidos vaginales, sangre, que en saliva, lágrimas o sudor, pero también está descrita. Pero fíjense, esto es muy importante, con respecto a la transmisión vertical. Si la madre tiene un antígeno de superficie positivo, entre un 5 y un 20% de los recién nacidos van a nacer contagiados. Si en cambio la mamá tiene además un antígeno E, él sube esta posibilidad de contagio entre un 70 a un 90%. Y además, cuando el contagio es al nacer, el riesgo de ir a la infección crónica es del 90%, mientras que si el contagio es en el transcurso de la vida, en el adulto baja al 5%. Quiere decir que la protección que hace esta vacuna contra esta tan temible enfermedad es muy, pero muy importante que se haga en las primeras 12 horas de vida. La vacuna del agente inmunizante es una vacuna, es un antígeno de superficie, el antígeno Australia depurado, elaborado por ingeniería genética con una técnica recombinante, o sea, se toma la codificación genética de este antígeno y se hace en otro, o sea, a través de otro germen que lo porte, la posibilidad de generar este antígeno totalmente inactivado para que dé esta respuesta inmunológica. ¿Cuál es la presentación que nosotros tenemos? Hasta los 20 años, presentación pediátrica. Para nosotros, 10 microgramos, 0,5 mililitros. Para el adulto, que se considera a partir de cumplir 20 años, es de 1 mililitro con 20 microgramos. Y en los huéspedes especiales, como hemodializados o inmunodeprimidos, el doble, o sea, 20 microgramos en los menores de 20 años y 40 microgramos en los mayores de 20 años. La presentación monovalente viene para el recién nacido en su presentación pediátrica, pero después para el niño viene combinada en la vacuna pentavalente. O sea que el niño va a recibir la primera dosis en la sala de parto, la segunda con la pentavalente, la tercera, la cuarta y la quinta con el refuerzo de pentavalente. 5 dosis de vacuna hepatitis B recibe el niño y ustedes preguntarán por qué. Porque las vacunas combinadas necesitan más booster, o sea, necesitan más refuerzos para lograr la misma inmunogenicidad. Este es el esquema del que les hablaba, con su presentación monovalente y en su presentación combinada. Entonces es importante recordar, que después lo vamos a repetir en el adulto, que la vacuna de hepatitis B nunca se reinician esquemas, siempre las dosis bien, diríamos, registradas son válidas. Y esa es la primera dosis. Simplemente vamos a completar esquema, teniendo en cuenta los intervalos mínimos. Siempre es entre primera y segunda dosis 1 mes, entre segunda y tercera dosis 2 meses, entre primera y tercera 4 meses. Este es el esquema del adulto o el esquema primario o el esquema con el cual nosotros consideramos que está vacunada la total inmunogenicidad. Si no tiene completo este esquema, no tiene la protección adecuada. Siempre que la última dosis no sea antes de los 6 meses. Esto es lo que hablábamos antes, estas son las dos presentaciones, monovalente, para recién nacido y menores de 19 años, 10 microgramos, 0,5 mililitros, para adultos hasta los 20 años, 20 microgramos en 1 mililitro.
¿Y qué pasa cuando los niños nacen de madres antígeno de superficie positiva? ¿Qué tiene que saber el vacunador? Que tiene que darle una inmunidad pasiva y activa, porque ya aprendimos que este niño, si se contagia de hepatitis B, en el 90% de los casos va a ir a la cronicidad. Entonces tenemos que protegerlo rápidamente. Vamos a tramitar con el programa PAI la inmunización pasiva a través de la gamma-globulina específica antihepatitis B, que se lo vamos a dar antes de las 12 horas de vida, junto con la vacuna. Lo vamos a vacunar también. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a completar el esquema de vacunación de este niño y a los 9 o 12 meses le vamos a pedir anticuerpo antígeno de superficie, que es el que nos mide la protección que da esta vacuna. Cuando los valores son por encima de 10 miliunidades por mililitro, estamos protegidos. Si este valor a este niño de 9 a 12 meses le da menor, le haremos una dosis más. Y a los 2 meses volveremos a cuantificar estos anticuerpos. Si nos vuelve a dar ya positivo, logramos la protección, pero si nos da menos de 10, completamos un esquema, como es el esquema primario de las 3 dosis, y volvemos a rechequear. Y recién ahí lo vamos a caratular como un no respondedor ante las sucesivas vacunas que ha recibido, y por supuesto va a haber que protegerlo siempre ante un factor de riesgo. Ese niño va a pasar ahora a la sala de internación con sus padres, con su mamá, y la segunda vacuna que va a recibir generalmente en la habitación es la vacuna BCG, donde el personal ha recibido una capacitación adecuada en técnica, dado que esta es una vacuna bacteriana atenuada, es un bacilo bovino atenuado, bacilo de Calmette-Guerin, de donde nace el nombre de la vacuna, que utiliza una vía intradérmica que viene en una presentación en un frasco oscuro porque debe ser protegido de la luz y que se va a diluir con su solvente adecuado, que vamos a poder obtener 10 dosis de 0,1 mililitro y que una vez abierto el frasco dura nada más que 6 horas. Y lo vamos a inyectar, a pesar de ser un recién nacido, en el tercio superior del brazo derecho. Esto está estipulado internacionalmente en un esquema de una única dosis, con un ángulo de 15 grados. Entonces, el niño, según nuestro calendario nacional, va a recibir una sola dosis antes del egreso de la maternidad, si es un pretérmino por encima del peso de 1,5 kilos y si es un término con cualquier peso. Todo niño que recibió BCG al nacer, sin cicatriz y documentada en el carnet, no debe revacunarse, porque está bien documentada. Todo niño que no presenta cicatriz de BCG, pero no está documentada, se podrá vacunar hasta los 6 años, 11 meses y 29 días. Entonces, esto es lo importante de tener en cuenta. Yo tengo que documentar este acto, porque es muy importante, porque no puede que no deje cicatriz, y ese niño no debe revacunarse. Entonces, el registro de la vacuna en un carnet a los padres, o de entrega antes del alta, y el registro nominalizado en SICAP en todas las maternidades es de fundamental importancia, porque cuando va a buscarlo quien recibe ese niño lo debe encontrar en el sistema nominalizado. Esta es la vacuna, una cepa atenuada, Calmette-Guerin, liofilizada, que va a tener el nombre del lugar donde se produce, que se utiliza solamente para prevenir las formas graves. Por eso nosotros no vacunamos más entre los 5 y 6 años. No previene la primoinfección, que es lo que produce en el primer contacto. Lo que pasa es que el primer contacto de un niño que sale de una maternidad con una inmunodeficiencia fisiológica propia de la edad hace que pueda ser una forma diseminada, miliar, grave, meningia. Por eso la BCG tiene que ser lo antes posible, porque es lo que quiere prevenir. No va a prevenir la primoinfección, lo que nosotros llamamos el complejo primario. Va a prevenir las formas graves en el recién nacido, que quizás después haga una primoinfección igual, pero que no tenga gravedad. Se conserva entre 2 y 8 grados, puede
tener una validez de 12 a 24 meses, se reconstituye con una solución salina y viene en presentaciones de 10, 20, 30 y hasta 50 dosis. Esto es lo mismo en brazo derecho. Una vez que vacunamos, ¿cómo evoluciona ese nódulo que se produjo con la vacunación? Entre 20 y 25 días el nódulo se endurece. La piel que lo recubre es roja y fina. Luego se vuelve violácea, como ven en la segunda foto. Y aproximadamente hacia la sexta semana se forma un orificio pequeño por el que drena líquido seroso. En 1 a 3 semanas se forma una pequeña costra de 4 a 7 milímetros de diámetro que posteriormente cae dejando una cicatriz. Esto lo tiene que conocer el vacunador, porque puede ser consultado como un efecto indeseable, y esta es la evolución normal del nódulo de la BCG antes de dejar una cicatriz. Puede tener una evolución anormal, pero esta la tenemos que conocer para estar seguros. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esta vacuna? Como toda vacuna atenuada, que puede reproducirse en el organismo, que puede provocar la enfermedad, toda inmunosupresión congénita o adquirida, toda enfermedad grave, una afección generalizada de la piel, el sarampión, que es una enfermedad que inmunodeprime transitoriamente, esperar un mes, por ejemplo, se sugiere. Un tratamiento, como ya dijimos, prolongado en corticoides. ¿Y qué pasa con los niños VIH, hijos de madre VIH positiva con esta vacuna atenuada? Estos niños van a ser vacunados, pero ¿cuál es la recomendación según la Organización Mundial de la Salud? Que estos niños, si presentan, se detecta la enfermedad, no sean vacunados con BCG. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad. El niño, hijo de una madre VIH positiva, suele ser asintomático al nacer. ¿Qué se le solicita? 2 PCR para saber, siendo negativa, que el niño no porta el virus VIH para poder vacunarlo. Entonces, en este caso, sí es donde hay que dilatar o suspender y esperar la directiva del infectólogo para vacunar a estos niños. O sea, los niños con resultados de estudios virológicos negativos, con al menos 1, pueden recibir, pero tienen que tener estos resultados. Si no se dispone de la metodología para realizar, se evaluará riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Y el niño que recibió BCG y debe ser seguido o evaluado por el infectólogo, si por error o porque no se evaluó bien al niño, porque es una vacuna viral atenuada. Los niños con el diagnóstico deben iniciar rápidamente el tratamiento antirretroviral y luego, una vez disminuido, tratar de ver cuál es el riesgo o la complicación relacionada a la BCG. Entonces, lo importante que quede es que ustedes, cuando la mamá es VIH positiva, BCG no se va a poder hacer hasta no estudiar al niño. Pero eso es lo que tiene que conocer el vacunador. Y como efectos adversos de esta vacuna, puede dar también en la región una ulceración prolongada, puede dar adenopatías, puede dar un nódulo profundo de gran tamaño, una gran adenopatía axilar, o puede dar un absceso. Solo se recomienda lavado con agua y jabón. Solamente, ninguna solución antiséptica. Y esto hay que esperar que solamente cicatrice. Y consultar, por supuesto, y hacer el ESAVI para ver la evolución. También puede haber lesiones locales, pero extrarregionales, como es en un hueso, una osteitis, un absceso retrofaringio, puede dar una lesión cutánea, puede hacer abscesos subcutáneos o intramusculares, y también puede dar una forma generalizada, que es lo que se llama la infección diseminada por BCG o adenitis múltiples. Todos estos efectos indeseables deben ser reportados para la seguridad de la vacuna, ¿verdad? Bueno, y lo importante, se va de la maternidad, pero como equipo vacunatorio de la maternidad, yo termina mi acto con ese niño cuando lo registro en nuestro sistema SICAP. Y acá quiero hacer una gran aclaración. El sistema SICAP, al registrar al niño, necesita de ustedes
porque ustedes tienen pocos datos fidedignos cuando el niño se va de la maternidad. Uno es el nombre, que lo pueden cambiar los padres, otro es el apellido, porque puede ser reconocido por el padre y en ese momento tenía el apellido de la madre, otro es el DNI, que no lo tiene. El único dato fidedigno es el DNI de la madre. Entonces, pido encarecidamente que aquellas personas que trabajan en maternidades, este registro nominalizado lo hagan con el DNI de la madre, que puede ir en el DNI del niño como ajeno y también como dato filiatorio. Porque cuando sea recibido a esta edad de 2 meses en el centro de salud, la persona que lo recibe debe buscarlo por el DNI de la madre y de esta manera no duplicarlo. Y corregir, cambio la adscripción, lo adscribo a mi centro de salud y además le cambio el documento y le pongo el que ahora me trae la madre con un nombre definido y con un apellido definido. Esto va a evitar muchas duplicaciones que son las que padecemos en nuestro sistema nominalizado. Entonces llegó el niño, lo buscamos, porque sabemos que este niño de 2 meses que llegó a nuestro centro de salud tiene que recibir, según el calendario nacional, la primera dosis de vacuna pentavalente, la primera dosis de vacuna antineumococo, la primera dosis de vacuna antirrotavirus y la primera dosis de vacuna antipoliomielítica, IPV o SALC. Pentavalente, esta vacuna combinada que tiene 5 antígenos y que protege contra la toxina diftérica, o sea, contra la difteria, el toxoide tetánico, o sea, una antitetánica, el antígeno de superficie de la hepatitis B, que esta sería su segunda dosis si se vacuna en la maternidad, células inactivadas de Bordetella pertussis, que es la productora de la tos convulsa o coqueluche, y contra el Haemophilus influenza tipo B, gran productor, recuerdan hace unos minutos cuando yo hablaba de la incorporación por esta enorme epidemia de meningitis y Haemophilus que hubo durante la década del 90. Esta vacunita tan noble que se da en forma intramuscular a una dosis de 0,5 mililitros, se va a repetir a los 4 meses, se va a repetir a los 6 meses y se va a hacer un refuerzo entre los 15 y 18 meses. Porque nos va a proteger contra este germen, el Haemophilus B, que es un cocobacilo gram negativo, que provoca enfermedad invasiva como meningitis, neumonía, artritis, osteomielitis. O sea, es un germen que antes de la vacuna realmente tenía una altísima morbimortalidad, que tiene una gran transmisibilidad y que genera portadores. Por eso, ustedes saben que muchas veces la edad, el hacinamiento y las bajas coberturas hace que haya mayor predisposición porque hay gente que porta y es asintomática, pero el vulnerable es el niño pequeño. Fíjense qué pasó con la meningitis por HIV en la Argentina desde 1994 al 2015, después de la incorporación de la vacuna en el calendario nacional de vacunación. Y esto es una gráfica de nuestro accionar cotidiano. Esto es lo que pasa cuando una enfermedad es inmunoprevenible y las buenas coberturas de vacunación logran estos descensos sistemáticos. Otra enfermedad que protege esta vacuna es contra la tos convulsa, que en este momento tenemos posibilidad de reemergencia. ¿Por qué? Porque tenemos bajas coberturas, porque hay una vacuna contra la tos convulsa y porque nosotros la tenemos en la embarazada y la tenemos en el niño, que el niño es el que debe ser más protegido porque es el que esta enfermedad tiene la mayor carga de morbimortalidad. El niño pequeño es el que ingresa a las UTI neonatológicas por padecer coqueluche y aquel que tiene las más graves complicaciones. Entonces, la cobertura en la embarazada que protege al niño menor de 6 meses y la cobertura en el niño es fundamental. Fíjense que la vigilancia epidemiológica habla de una mejor vigilancia, se está sospechando más, por eso debemos tener más casos. También la aparición de formas atípicas, pero fíjense que la eficacia de la vacuna es dosis dependiente y logra el 90% recién con las 3 dosis, con una corta duración de inmunidad. Esto es importante. Tengo que vacunar
igual a un chico que tuvo tos convulsa o a un chico que tuvo una meningitis hemófilus? Sí, porque estas enfermedades dan corta inmunidad. Entonces no dejan inmunidad de por vida. Esos chicos, aunque hayan padecido esas enfermedades, deben vacunarse igual con el esquema adecuado. Esto me pareció muy importante en pentavalente. ¿Por qué? Porque pentavalente tiene una edad máxima, 5 años. No se puede usar más allá de los 5 años. Tiene una edad mínima, 6 semanas, mes y medio, si tengo que empezar antes. ¿Cómo hago el recupero de esquema con pentavalente de acuerdo a la edad? Fíjense, si yo inicio esquema entre 2 y 6 meses, siempre tengo que lograr esa dosis primaria de 3 dosis con su refuerzo. Si en cambio el chico no completó esquemas y yo tengo que iniciar el esquema después de los 7 meses, con que solamente el primario lo haga con 2 pentavalentes y haga un refuerzo entre los 15 y 18 meses, ya logro una buena inmunogenicidad. Y si es más grande el niño, con una sola dosis, diríamos, como serie primaria y otra como refuerzo, también. El resto de las dosis podemos usar triple bacteriana celular, sería. Pero esta es una pregunta que por eso lo puse en este slide. ¿Cuántas pentavalentes uso? ¿Y hasta cuándo? Hasta los 5 años. Después ya no puedo más recuperar con pentavalente. Por eso dice hasta los 60 meses. Y entre 15 meses y 60 meses yo puedo recuperar con una sola dosis de pentavalente y el resto triple bacteriana celular, en esquemas muy atrasados. Precaución. Si esta vacuna dentro de las 48 horas posteriores produce fiebre mayor o igual a 40 grados, convulsiones, con o sin fiebre, shock, un síndrome de hipotonía y por respuesta, un chico blando, hipotónico, pálido, o un llanto persistente de más de 3 horas, tengo que reportarlo, porque es la seguridad de la vacuna. ¿Qué me está diciendo? El componente celular coqueluche que tiene esta vacuna. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? Que hago el ESAVI y que el programa de inmunizaciones me va a proveer una vacuna sextuple para las próximas vacunaciones. Y lo tengo que solicitar, porque este niño hizo un efecto indeseable importante que hace que necesite de una vacuna acelular, o sea que no tenga la célula entera inactivada de Bordetella pertussis. Segunda vacuna, poliomielitis. ¿Por qué la poliomielitis? ¿Y qué pasó este año con la poliomielitis? La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa, causada por un enterovirus de la familia de los pícolos, por eso es pequeño, que tarda entre 3 y 6 días y que se transmite a través de la contaminación de la materia fecal en las manos, en los fomites, en el agua y llega al susceptible. Una de cada 200 personas puede desarrollar una parálisis y el 5% puede morir por parálisis, fundamentalmente de músculos respiratorios. Esta enfermedad afecta fundamentalmente a niños menores de 5 años. ¿Y cómo se produce? Como dijimos, ingresa por la vía fecal-oral, va a través del tubo digestivo al sistema linfático, va al torrente circulatorio y la mayoría de las personas es una gripe hasta acá. Pero hay, dijimos, algunas, una de cada 200, que va hacia el sistema nervioso central, que invade el hasta anterior de la médula espinal y que le va a provocar una parálisis que todos de alguna vez hemos visto una secuela de esta enfermedad y por suerte desde 1984 no tenemos poliomielitis en la Argentina. ¿Y quién la causa esta enfermedad? El virus salvaje que fue identificado en la década del 50, que tiene 3 serotipos, 1, 2 y 3, que hoy el mundo ha podido erradicar el 2 en el 2015, el 3 en el 2019, y que solo uno circula en 2 países del mundo como Pakistán y Afganistán. Pero surgió una vacuna que fue muy noble, que fue la vacuna Sabin, que es una vacuna viral atenuada, que cumple el mismo ciclo que el virus salvaje, que se daba por vía oral,
y que la materia fecal del individuo que la recibía eliminaba virus vacunales, virus atenuados, también cepa 1, cepa 2, cepa 3, que en el caso del 2 es el responsable del 40% de las poliomielitis en el mundo, ya que los otros habían sido erradicados, el salvaje había sido erradicado. Y este virus mutó y formó virus dependientes o derivados de ese mismo virus, también en cepa 1, 2 y 3, y es el responsable del 80% de las poliomielitis en el mundo actualmente, motivo por el cual se está sacando la Sabin de los calendarios nacionales de vacunación en todo el mundo para evitar la circulación del virus vacunal en este caso. Entonces, en la República Argentina no ocurren casos desde 1984, los casos ocurridos estaban relacionados, o sea, los que aparecieron después solamente con virus derivado de la vacuna, y la mejor vacuna para sostener la protección y evitar que haya susceptibles es la IPV. ¿Por qué? Porque es parenteral, porque no se elimina y porque es totalmente inactivada. Entonces podemos vacunar también al contacto de un inmunodeprimido, por ejemplo. Entonces por eso se elige continuar con IPV o SALC. Esto fue lo que se vino haciendo. El 29 de abril del 2016 se cambia la OPV trivalente por bivalente, dado que se saca la cepa 2, quedando una vacuna con cepa 1 y 3, que es la que usamos hasta fines de mayo, y a partir del 1 de junio del 2020 se retira la Sabin de nuestros vacunatorios, no la tenemos más, porque vamos a poner al sexto mes IPV, no vamos a poner más refuerzo entre los 15 meses y 18 meses y vamos a hacer un refuerzo al ingreso escolar. La idea es también sacar la IPV de los calendarios, porque la idea es erradicar esta enfermedad que es erradicable, porque el reservorio es el ser humano y porque tiene vacunas y porque la vamos a poder erradicar como la viruela con muy altas tasas de vacunación, que es lo que tenemos que lograr, con buenas coberturas. Entonces, la Sabin, una hermosa y importantísima vacuna que logró controlar una epidemia por su efecto rebaño. Hoy la tenemos que sacar, continuar con IPV para evitar la contaminación medioambiental, diríamos, de los virus derivados de la vacuna. Y a fines del 2019, la CONAIN, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, aprueba en la República Argentina que a partir del 1 de junio del 2020 el esquema sea 2, 4, 6, con un refuerzo al ingreso escolar, suprimiendo la dosis de los 18 meses de Sabin, y no se utilizará más Sabin bajo ninguna circunstancia en todo el territorio nacional. Este es el esquema atrasado, o sea, si nosotros iniciamos esquema antes de los 6 años, 11 meses y 29 días, va a ser de 3 dosis más un refuerzo. O sea, un esquema primario de 3 más el refuerzo, con un intervalo mínimo entre primera y segunda dosis de 4 semanas, entre segunda y tercera dosis de 4 semanas y entre tercera dosis y refuerzo de 6 a 12 meses. Pero si el inicio del esquema es después de los 7 años, se va a reducir a 2 dosis más un refuerzo y hasta los 18 años. A pesar de que la IPV no tiene límite de edad, esto está colocado para el viajero. Si hay alguien mayor de 18 años que viaja a un lugar de riesgo de poliomielitis, no hay un límite de edad y se podrá administrar una dosis de IPV para reforzar su inmunidad antes de ir de viaje. Esta es la vacuna, una vacuna inactivada que viene en jeringa prellenada, que tiene las 3 cepas del virus salvaje, que se administra en forma intramuscular, que se conserva entre 2 y 8 grados, como toda vacuna inactivada, que tiene efectos indeseables, como por supuesto toda vacuna, dolor, eritema, induración, que una reacción alérgica grave a algún componente de la vacuna la contraindica, que hay que ser precavido en el primer trimestre de embarazo por los estudios realizados hasta ahora, o con una enfermedad grave, que se puede usar con cualquiera de las vacunas del calendario,
simplemente aplicando en sitios diferentes. Y vamos por la tercera vacuna, que es la vacuna antineumocóxica, que va a prevenir contra esta enfermedad, la enfermedad neumocóxica, que fíjense que es una de las causas de mayor mortalidad en el mundo, y que la OMS considera que el 5% de los niños menores de 5 años mueren por infecciones invasivas a neumococo. Esta es la enfermedad que provoca el neumococo, o las enfermedades que puede provocar el neumococo y contra lo que nosotros prevenimos a la hora de vacunar. Fíjense, la enfermedad invasiva, meningitis, bacteriemia, neumonía y otitis, cuya gravedad va en ascenso desde la otitis a la meningitis, pero cuya incidencia, por suerte, es mayor la otitis que la meningitis. Pero ante una enfermedad invasiva, la morbimortalidad de este germen es altísima, fundamentalmente en inmunodeprimidos y en niños pequeños. Se exporta en la orofaringe, se invade, va a hacer sepsis, meningitis, neumonía, puede haber resistencia antibiótica y va a ir a la vía respiratoria haciendo otitis, sinusitis, conjuntivitis y neumonía. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Los menores de 2 años, los adultos mayores de 65 años, todo aquel portador de una patología crónica, que esto explica el secuencial que después vamos a ver con el adulto de por qué se incluyó la vacuna antineumocóxica en mayores de 65 años con factores de riesgo y en los inmunocomprometidos. ¿Qué vacunas antineumocóxicas conocemos? El neumococo es un germen que tiene polisacáridos en su membrana externa, que son los antígenos con los que provoca estas enfermedades, y que si tomamos esos antígenos y los inactivamos, lo transformamos en una vacuna polisacárida, porque son polisacáridos, y esa es nuestra vacuna 23 valente o Pneumo 23. Pero que no se podía usar en menores de 2 años, que no dejaba memoria inmunológica, que había que revacunar, que no dejaba, al no dejar memoria no daba resultado en la aportación, o sea, no bajaba la aportación en aquella gente asintomática. Entonces, ¿qué se hizo? Se conjugaron estos polisacáridos con una proteína de transporte y transformaron a una vacuna conjugada, que es la que conocemos como Prevenar o Neumo 13, también llamada, existió también la 10 serotipos. Estas vacunas tienen una proteína de transporte que permite estimular al linfocito T y generar inmunidad de memoria y por ende utilizarla en el menor de 2 años y en forma secuencial con la Neumo 23 ha logrado una mejor cobertura en el adulto. Entonces la Argentina, el 1 de enero del 2012, introduce la vacuna neumocóxica con un esquema de 2+1, o sea, 2, 4 y 12 meses, y en los inmunocomprometidos y en los pretérminos un esquema de 3+1, 2, 4, 6 y un refuerzo a los 12 meses. Fíjense, esta vacuna es muy importante en el recupero tener en cuenta lo siguiente: la edad de inicio del esquema de vacunación. Entre 2 y 11 meses, todo niño que inicia esquema de vacunación debe recibir el esquema 2+1, el esquema primario 2+1. Este esquema primario 2+1 tiene como intervalo mínimo 60 días. Entonces lo tenemos que programar con un intervalo mínimo de 60 días entre primera y segunda dosis, porque tiene un esquema primario acotado. Pero si el niño supera los 11 meses, o sea, ya tiene 12 meses y nunca inició, ahora vamos a reducir a 2 dosis, o sea, una primera dosis y un refuerzo, que si tiene menos de 15 meses, el intervalo va a ser de 90 días, pero si tiene más de 15 meses, el intervalo va a ser de 60 días. Y cuando el niño cumplió los 2 años, va a recibir como inicio de esquema, si no ha recibido antes, una única dosis hasta cumplir 5 años. Porque esta vacuna en nuestro calendario está indicada hasta los 5 años. A partir de los 5 años, esta vacuna solamente está indicada si hay un factor de riesgo
como vamos a ver después en secuencial neumococo para adultos y niños mayores de 5 años. Y la cuarta vacuna por la que nosotros vamos a tener todavía el niño en nuestro vacunatorio de 2 meses es la vacuna rotavirus. Esta vacuna previene contra una enfermedad que es este es el rotavirus, para que lo conozcan, es un virus pequeño, RN, que se conocen 7 grupos principales de acuerdo a estos antígenos de superficie, y es la principal causa de diarrea en los niños. El 95% de los niños entre 3 y 5 años se ha infectado. El mayor porcentaje se da entre 4 y 36 meses y es una infección que predomina en otoño e invierno. Fíjense las causas de gastroenteritis en la infancia en los países menos desarrollados que estaríamos nosotros, donde el rotavirus cobra un rol fundamental. Estos niños que hacen gastroenteritis mueren por shock hipovolémico, por pérdida de líquido a través de la materia fecal, que los deshidrata. ¿Cuáles son las vacunas que conocemos? 2 en el medio privado, pues está Rotatec en nuestro calendario, y en forma pública Rotarix, que tiene una sola cepa, G1, y que es un virus atenuado, un virus humano, que logra una eficacia para todos los episodios de diarrea de una protección del 72%, pero de casi el 100% de las formas graves. O sea, si bien el niño puede contraer diarrea, no va a ser una gastroenteritis de gravedad. Proteger contra la diarrea moderada y grave, prevenir la hospitalización y muerte y reducir la mortalidad y el impacto socioeconómico son los objetivos de esta vacuna. Según la CIP, en el año 2006, que aprueba esta vacuna en los Estados Unidos, dice, el número de dosis para Rotarix es de 2, para Rotatec es de 3. La edad recomendada para la primera dosis mínima de 6 semanas, pero ojo, tenemos una edad máxima en esta vacuna, 14 semanas y 6 días, 105 días de vida o 3 meses y medio. Por encima de esa edad no se debe poner la primera dosis de Rotarix. Y tiene una segunda dosis, que acá para los Estados Unidos es 8 meses, pero para nosotros es 6, porque así lo aprobó la República Argentina cuando lo incorporó en nuestro calendario nacional. El intervalo mínimo entre las dosis es de 4 semanas, viene en presentación líquida, y como ustedes ven, la edad máxima para la administración de la segunda dosis es de 6 meses, 0 días, según las normativas vigentes en la República Argentina. Quiero detenerme 2 minutos en la forma de administración de esta vacuna, que estaba en el primer slide, pero lo pasé, pero me gusta que esta foto quede grabada. La presentación es una jeringa prellenada, pero nunca es inyectable. Esta vía es oral, se da en la mucosa yugal, con una se baja lentamente el émbolo, que se va absorbiendo lentamente en la mucosa yugal. Por eso esta vacuna tiene la particularidad que, salvo que vomite una importantísima cantidad, no se repite, no como sucedía con la Sabin, porque se va absorbiendo en el momento de la administración. Entonces, esta vacuna se puede solamente repetir si el vómito tiene que ser muy importante de toda la cantidad de la vacuna, porque ni siquiera lo tragó. Pero en la gran mayoría de los casos, si es un vómito pequeño, no se debe administrar y tener esta precaución. Entonces, edad máxima, 105 días, 3 meses y medio, 14 semanas, 6 días, edad máxima de segunda dosis, 6 meses. Muy bien. Y ahora vamos a ir el niño va a volver a los 3 meses, ¿no es cierto? Porque el calendario nacional nuestro dice que a los 3 meses hay que protegerlo contra este germen que se llama Neisseria meningitidis, Neisseria meningitidis o meningococo, y que provoca una enfermedad que es la meningococcemia, la meningitis a meningococo, o la enfermedad invasiva
por meningococo, una enfermedad de altísima morbimortalidad. Este germen, que tiene una cápsula, también con muchos polisacáridos como el neumococo, que han permitido clasificarlos con letras en distintos serogrupos, y esto nos va a permitir entender qué serogrupos están contenidos en las vacunas antimeningocócicas. Y a su vez, a través de otras antígenos que tienen en las cápsulas, ser clasificado en distintos subtipos. Esta es la enfermedad meningocócica. Es una enfermedad grave, de evolución rápida, que llega y en pocas horas un niño que comenzó con fiebre, dolor de cabeza, vómitos, puede terminar a la noche en una terapia intensiva con vasculitis de estas características, con manchas que comienzan a diseminarse, y esto puede costar incluso, como ustedes ven, la amputación de un miembro, y puede costarle la vida al paciente o secuelas muy graves. La distribución de esos serogrupos de los que le hablaba, fíjense en el mundo. Nosotros en la República Argentina, los serogrupos están divididos en A, B, C, W, X, Y, el 46% para B, 46% para W. Fíjense en la Argentina, 45.3% para B, 31.3% para W. Esto en Santa Fe es peor. Nosotros tenemos más B aún. O sea, quizás un 60, un 70% o más, quizás de la cobertura, de la incidencia de meningitis, de Neisseria meningitidis en Santa Fe sea en su mayoría B. La vacunación contra la vacuna, o sea, con vacuna de polisacárido conjugado ACWI MENVEO, se hizo efectiva en la Argentina para los nacidos a partir del 1 de octubre del 2016, con un esquema de 2+1. O sea que el 50% menos de las meningitis a meningococo están protegidas por la MENVEO con las cepas A, C, W, I. En un esquema de 2+1, con una dosis a los 3 meses, la segunda dosis a los 5 meses y un refuerzo a los 15 meses. Y una única dosis a los nacidos a partir del año 2006, que cumplieron 11 años en el año 2017, para disminuir la aportación de este grupo etario, que es el que transmite el germen a los grupos más vulnerables. Esto es lo que les decía, esta estrategia es disminuir la aportación y en el caso de los más pequeños, disminuir la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad y las secuelas graves y permanentes producidas por esta enfermedad con este esquema. Las dos vacunas parecidas son Menactra y Menveo. Menactra también es una vacuna inyectable que tiene los mismos serotipos de polisacáridos, que está unida a otra proteína, que es toxoide diftérico, mientras que la Menveo tiene el CRM197, que es la proteína que conjuga, y tiene también los mismos serotipos, y acá me quiero detener un instante. La presentación de esta vacuna tiene un liofilizado que va a tener de los componentes, de los 4 componentes, 3, y un solvente que va a tener 1. Entonces yo tengo que ser muy prolijo cuando recibo esta vacuna de no sacarla de la caja, porque imagínense que la mitad de la vacuna está en el liofilizado y la otra mitad está en el solvente. El error que significaría que yo use ese solvente en otra vacuna o diluya ese liofilizado con otro solvente. Le estoy poniendo la mitad de la vacuna. En esto tengo que ser extremadamente prolijo y tengo que estar capacitado y tengo que informarle a mi compañero nuevo que estas vacunas no se sacan de la caja y cuando vamos a vacunar sacamos los 2 componentes. Cuando vamos a hacer un recupero, entonces, la edad mínima es de 6 semanas. El intervalo mínimo entre dosis, 60 días. Si el esquema comienza antes de cumplir 7 meses, o sea, 6 meses y 29 días, el esquema primario va a ser de 2 dosis con el refuerzo a los 15 meses. Entonces, la palabra inicio. Yo inicio un esquema en un niño pequeño y voy a necesitar 2 dosis
y el refuerzo. Y si me llega un niño que inició antes de los 6 meses, le tengo que completar el esquema con ese esquema. Si a mí el niño me llega con 7 meses o más y nunca inició esquema, voy a reducir una dosis. Solamente le voy a hacer 2, con un intervalo mínimo de 60 días. Tener en cuenta que si el niño viene después de los 7 meses, esa segunda dosis conviene hacerla siempre después del año, para que sea, o sea, a los 15 meses. Yo hago una sola dosis ahora porque inicié esquema y lo cito a los 15 meses. Si lo hace después del año, siempre tengo que tener que ese intervalo mínimo es de 60 días. ¿Y hasta cuándo? Hasta los 2 años. Porque a partir de los 2 años yo le voy a poner una sola dosis porque no inició el esquema antes y ya con una sola dosis logro la inmunogenicidad. Y lo mismo es a los 11 años. Entonces, edad de inicio, no me va a confundir. Inicio antes de los 7 meses, 3 dosis. Inicio entre los 7 meses y los 2 años, 2 dosis. Inicio después de los 2 años, una dosis. Esta vacuna la traje porque es la responsable de prevenir el otro más de 50%, y en la provincia de Santa Fe más, de meningitis a meningococo B, pero que no está en nuestro calendario nacional de vacunación. Pero la primicia que sí voy a dar a través de esta charla es que vamos a incorporarla al calendario para huéspedes especiales. O sea, es un pasito adelante. Creo que con el tiempo esta vacuna va a llegar a nuestro calendario. Esta vacuna fue aprobada, y hace poco tiempo esta vacuna puede usarse igual que la vacuna Menveo, con 2 dosis, con inicio de esquemas a partir de los 3 meses. O sea que tiene un esquema parecido. No me quiero detener demasiado, no está en nuestro calendario nacional vigente, pero vamos a tener información en el uso de los de los pacientes, de los huéspedes especiales. Estos son los efectos indeseables, también vamos a volver a charlar de este tema y ustedes van a recibir información más precisa. Va a volver a los 4 meses para colocarse la segunda dosis de pentavalente, la segunda dosis de neumococo, la segunda dosis de rotavirus y la segunda dosis de IPV. Y va a volver a los 5 meses para la segunda dosis de Menveo o antimeningocóxica. Y va a volver a los 6 meses. Y a los 6 meses este niño va a recibir la primera vacuna antigripal, la tercera dosis de vacuna de pentavalente y lo nuevo, la tercera dosis de vacuna IPV. No tenemos más Sabin a partir del 1 de junio del 2020, porque este fue el cambio. Bueno, esto es antigripal. Ustedes ya saben que los niños entre 6 y 24 meses están considerados grupo de riesgo, que es una vacuna contra el virus influenza, el virus influenza es el virus, se clasifica en A y B, que el virus A se clasifica en subtipos de acuerdo a las glicoproteínas de superficie, la hemoaglutinina es la H, la neuranimidasa es la N, entonces conocemos virus de influenza A H1N1, H3N2, por ejemplo, y que además la cepa B se va a clasificar de acuerdo al lugar donde fue aislado. Entonces vamos a tener cepa California, Victoria, Yamagata, y de ahí surge cuando la vacuna es trivalente, como en el caso de la que usamos este año, con 2 cepas A, H1N1, H3N2 y cepa Victoria, y las tetravalentes que le llamaban, que compraba la gente, tenía una cepa B más, que era la Yamagata. Entonces de esa manera, esa vacuna se transformaba en cuadrivalente. Para nuestra epidemiología, con una trivalente estamos muy bien, porque las cepas que dan gripe en años anteriores, este año no hubo prácticamente circulación, siempre fueron H1N1, H3N2 y muy poco de cepa B. Estos son los grupos de riesgo para es donde están incluidos los niños de 6 a 24 meses, y me quiero parar en estos niños con el siguiente concepto. Los niños de 6 a 24 meses deben recibir una primovacunación en el primer año de vida con una dosis pediátrica
O sea, la vacuna antigripal es una vacuna totalmente inactivada, que viene en una jeringa prellenada, que en su dosis pediátrica es de 0,25 hasta los 3 años de edad, y que a partir de los 3 años de edad se transforma en una dosis de 0,5, que es la dosis del adulto. Que si ponemos media de adulto se transforma en una dosis pediátrica, no hay ningún problema. Y que si ponemos 2 pediátricas la transformamos en una dosis de adulto, como lo hemos hecho este año ante la necesidad. Que el niño que recibe primo vacunación tiene que recibir 2 dosis, con un intervalo de 1 mes mínimo entre dosis y dosis. Esta vacuna se puede hacer a partir de los 6 meses de edad, antes está contraindicada. Y que al año siguiente va a recibir 1 dosis. Siempre que hagamos primo vacunación en personas que nunca recibieron, hasta los 8 años de edad vamos a tener que hacer 2 dosis. En aquellos niños que ya hicieron primo vacunación con 2 dosis y tienen por encima de 2 años que tienen factores de riesgo y por ende se tienen que seguir vacunando, se van a seguir vacunando con 1 sola dosis anual. Entonces, el intervalo mínimo es de 4 semanas entre primera y segunda dosis, y cuando se habla de primo vacunación estamos hablando de 2 dosis. Esto es lo indeseable. Fíjense, la campaña antigripal en el año 2020, 124% del personal de salud, los policías agolpados en las puertas, los mayores de 65 años, la promoción, nos volvieron locos a los vacunadores. Pero sin embargo, el niño de 6 meses a 24 meses no llega al 75% de la primera dosis y no llega al 60% de la segunda dosis. Entonces, los niños no se están vacunando. No tuvieron la posibilidad ni la cobertura adecuada en la campaña como hubiésemos querido. Fíjense, esto es la provincia, esto es por provincia, la provincia de Santa Fe, en donde está ubicada, y fíjense para la cobertura esperada, dónde está la cobertura en el año 2020 para primera dosis y segunda dosis. Esto nos está dando una alerta. Los niños de este grupo etario tienen bajas coberturas. Por eso la estrategia de la búsqueda activa del niño, porque fíjense la cantidad de enfermedades que nosotros estamos previniendo y para las cuales tenemos vacunas. El niño menor de 6 meses tiene contraindicada la vacuna y la historia anafilaxia al huevo o como anafilaxia la contraindica en forma absoluta. A los 7 meses vuelve por la segunda dosis de vacuna antigripal y después vuelve al año. Bueno, no sé si en honor al tiempo vamos a tener que, o podemos seguir un poquito más. Nosotros en la presentación anterior habíamos llegado hasta acá, hasta el año. Son y 10, Sol. Creería que podríamos seguir a terminar el año. ¿Hay preguntas? Hay ya preguntas a responder, porque si no nos vamos a llevar el tiempo de preguntas. ¿No hay preguntas? Entonces podemos seguir un poquito más con el año. Entonces, las vacunas... cualquier cosa te aviso. Perfecto. Las vacunas del año son la primera dosis de vacuna triple viral, una única dosis de vacuna antihepatitis A y el refuerzo de vacuna antineumocóxica. Y esto es muy importante, porque la vacuna antineumocóxica, cuando se registra en el sistema nominalizado, no se debe poner como tercera dosis, es el refuerzo, para que nosotros sepamos que ese niño tiene un esquema completo. Es necesario que se registre como refuerzo. Esto es muy importante. El virus del sarampión, que es la protección que nos da la vacuna triple viral. Es un paramixovirus altamente contagioso que se transmite como el coronavirus a través de las gotitas, el aerosol, que dura hasta 2 horas en el aire y hasta 4 metros de distancia. Este es el sarampión. Esta es la cara sucia del sarampión. Este es el componente, uno de los componentes de la vacuna triple viral, que dijimos que a partir
del año 1998, o sea, a partir del 2000 prácticamente, tenemos en nuestro calendario primera dosis al año y segunda dosis al ingreso escolar. ¿Qué pasó con las tres, o sea, con dos de las enfermedades que protege esta vacuna en la región de las Américas y en la Argentina? El último caso de sarampión fueron los últimos casos entre 1997 y 1999. En 1998, como yo les decía, se incluyen estas dos dosis de la vacuna y los últimos casos endémicos fueron en el 2000 en la ciudad de Córdoba. Pero esto es histórico. Acabamos de cerrar un brote en la provincia de Buenos Aires, surgido el año pasado por una reintroducción de la enfermedad a través de viajeros por América Latina que venían desde Venezuela, desde Brasil y desde Europa a Buenos Aires, reintrodujeron esta enfermedad porque encontraron susceptibles. ¿Quiénes eran esos susceptibles? Fundamentalmente jóvenes que no estaban vacunados porque nacieron antes de 1998, que son los que tienen acceso a los viajes y contrajeron estas enfermedades en lugares donde circula el sarampión y donde también hay bajas coberturas, y la trajeron a la Argentina. La provincia de Buenos Aires sufrió un brote que recién cerró hace muy poquito, y que pudo lograr el cierre porque hace más de 12 semanas, o aproximadamente, ahora lo vamos a ver, que no hubo más casos de sarampión. Pero estuvimos a punto de perder la eliminación de que habíamos sido declarada ante esta situación. Desde el 2009 solamente teníamos casos importados y no había casos endémicos como hubo en esta oportunidad. Por suerte, la rubiola tuvo el último brote en el 2008. Ustedes saben que acá la rubiola congénita, con últimos casos identificados en el 2009, es la patología con la que más insistimos que previene esta vacuna. Por eso es muy importante que la mujer en edad fértil esté protegida contra la rubiola, dado que padecerla en el embarazo significaría la posibilidad de una rubiola congénita con sus enormes consecuencias. Esto es lo que yo les decía. El 6 de julio del 2020, la Comisión Nacional para la Certificación de Eliminación logra cerrar el brote epidémico de sarampión en la provincia de Buenos Aires, producido entre el 2019 y el 2020, porque habían transcurrido 12 semanas sin casos confirmados. Y podemos sostener la eliminación, siempre y cuando sostengamos altas coberturas. Si no, vamos a tener susceptibles, porque va a seguir existiendo viajeros. Solo las altas coberturas hacen que sostengamos esta eliminación de la enfermedad. Entonces, ¿qué dice nuestro calendario? La vacuna triple viral es efectiva en la prevención del sarampión y esta vacuna debe hacerse entre 12 meses a 4 años, una dosis. Nosotros en la campaña del 2018, entre 13 meses y antes de cumplir 5 años, o sea, 4 años, le pusimos una dosis extra. La segunda dosis se hace en el ingreso escolar. Sería cuando el niño ingresa a la escuela y es entre 5 y 6 años según la normativa, y hay que tener 2 dosis de vacuna triple o doble viral en en todos los individuos nacidos desde 1965 para acá. O sea, los nacidos antes de 1965 se considera que tienen inmunidad natural, que han padecido la enfermedad, y esta da una inmunidad prolongada. Entonces permite que el individuo quede protegido a través de los años. Esta enfermedad sí, pero los nacidos desde 1965 para acá tienen que contar con 2 dosis con componente antirrubiola, antisarampionoso, y lo ideal sería triple viral, pero dada la disponibilidad de la vacuna, nosotros este año hemos dado al niño triple viral y al adulto le hemos dedicado la doble viral con sarampión rubiola. Esta es la historia. 1998, primera dosis de triple viral a los 12 meses y 5 años. En el 2003, los preadolescentes de 11 años. Esto es muy importante cuando la gente joven va y dice, yo estoy protegido.
Esto puede tener en los carnets, puede tener campañas en mujeres, en hombres, si sos macho vacunate, la campaña de 2018 en los niños. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en los carnets de la gente, y siempre que tengan 2 dosis con intervalo mayor de un mes, nosotros podemos lograr una buena inmunogenicidad. Esta es la vacuna, es una suspensión de cepas de virus atenuados, a sarampión de rubiola, paperas, para reconstituir exclusivamente con su diluyente. Virus atenuado, de aplicación subcutánea, que tiene solvente y liofilizado, que también es importante que el solvente sea de la misma vacuna, por eso está recomendado desde el laboratorio, que una vez reconstituida la vacuna debe ser utilizada inmediatamente. Esta es la vacuna triple viral con la que nosotros nos manejamos. ¿Qué contraindicaciones? Toda reacción alérgica grave, todo inmunocompromiso, el embarazo, por supuesto, una infección con VIH, toda inmunodeficiencia, toda inmunosupresión por fármacos. Son precauciones la púrpura, una enfermedad aguda moderada, y la reciente administración de gamaglobulinas, sangre, hemoderivados, porque siempre se dice que hay que esperar un tiempo de 3-4 meses para la administración de vacunas atenuadas. Estos son los efectos adversos. La vacuna puede dar fiebre por el componente antisarampionoso, puede dar exantema, puede dar un sarampión atenuado con tos, coriza, manchas de Kopli, puede dar púrpura trombocitopénica, que es las manchas con la plaquetopenia. Esto, el tiempo de presentación es entre 5 y 12 días, porque es un virus atenuado que tiene también una incubación, y la duración puede ser de 1 o 2 días. Y fíjese que el componente antirrubiólico puede dar fiebre, puede dar exantema, puede dar linfoadenopatía, puede dar artralgia, con un tiempo de presentación postvacunal entre 7 y 21 días. O sea, es un virus atenuado que necesita un periodo de incubación, como el virus salvaje. La otra vacuna del año es la vacuna hepatitis A, que nosotros sabemos que esta vacuna es una vacuna inactivada al virus entero de hepatitis A, esta enfermedad que también se transmite por contaminación con materia fecal de las aguas, que está tan diseminada en el medio ambiente y más con las condiciones sanitarias bajas, que el 95% de la población ha tenido contacto con el virus y tiene protección, pero que fue incluida en nuestro calendario a partir del año 2005 a todos los nacidos desde el 1 de enero del 2004 en una única dosis, dado que da una respuesta protectora del 95 al 99%, porque insisto que la amplia circulación de este virus en nuestro medio favorece, y cuando nosotros queremos saber si una persona necesita recibir una hepatitis A porque está en contacto con un enfermo, siempre debemos hacerle primero una serología para saber si no tiene ya anticuerpos, a pesar de que no recuerde haber tenido la enfermedad o haber sido asintomática, porque en el 90% de los casos es totalmente asintomática y ha generado protección igual. De todas maneras, la hepatitis A también se puede presentar en formas fulminantes, y es muy importante en individuos que tienen sexo entre hombres, en donde se ha visto una reaparición de esta enfermedad. Entonces, la protección permite la protección que ya en estos niños que van a cumplir 16 años, estamos logrando una protección de un 95 a un 99%, que es bastante alta. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, si llego a 15 meses, podemos continuar. Y ya, lograríamos el objetivo de la charla en esta presentación. El niño vuelve a los 15. Son y 20. Podemos terminar. Si a vos te parece. Si no hay preguntas. Hay 2 o 3 preguntas. Sí, hay 2 o 3 nada más por el momento. Bueno, entonces termino. A los 15 meses el niño va a volver con un refuerzo de vacuna pentavalente, el refuerzo, como así debe figurar en el SICAP, refuerzo de la vacuna Membeo, el refuerzo, y una dosis única de vacuna antivaricela, y fíjense que se suspende la vacunación antipoliomielítica Sabin desde el 1 de junio del 2020. Entonces,
desde el 1 de junio del 2020, esta vacuna en este grupo etario no se va a hacer más y no va a haber refuerzo antipoliomielítico en esta edad. Pasó al ingreso escolar con IPV. La vacuna contra la varicela tiene como población objetivo, es una vacuna también a virus atenuado, de aplicación subcutánea, a los niños que cumplieron 15 meses de edad a partir del 1 de enero del 2015, o sea, nacidos el 1 de octubre del 2013. Todos esos niños, cuando yo voy a ver en recupero a quién le toca varicela, nacidos del 1 de octubre del 2013 para acá como dosis única. No ingresan los nacidos antes ni quienes hayan padecido la enfermedad certificada por pediatra o en historia clínica después de los 6 meses de vida. Cuando una persona tuvo la enfermedad, un vacunador tiene que estar certificada en la historia clínica del niño por un pediatra de cabecera, por el equipo de salud, pero que esté correctamente identificada en la historia clínica del niño, de que tuvo la enfermedad y tuvo más de 6 meses de vida en el momento de presentación. Si el niño tenía menos de 6 meses, se vacuna igual. Y si lo vacunamos igual, porque esto no se registró, no hay ningún problema. Porque hay, por ejemplo, en Buenos Aires no se tiene en cuenta ese antecedente y a todos los niños de 15 meses se le da la dosis de vacuna antivaricela. Sol, perdón, volvé a anclar tu presentación porque alguien intentó compartir su pantalla y salió la tuya. Ah, perdón. Entonces voy a compartir de nuevo. A ver si puedo. Justo, eso es lo último. A ver si puedo. Si no podemos seguir hablando, sí. Qué lástima porque lo terminaba, qué lástima. Pero a ver si Claro. puedo compartir. Fíjate si vos encontrás o cada uno puede fijar la presentación directamente antes, más vale antes que Soledad, cada uno busque y fije su presentación, ancle la presentación de Milagros Martino, que es la presentación de la doctora. Ahí está Sol, ahí va queriendo. Espera, ¿eh? A ver ahí. Sí, busca el slide. Sí. Ahí se ve y vas a tener que buscar la última. La última. Bueno, a ver si la paso rápido así. Pero voy a ir voy a buscar por acá. Sí, más fácil. Esta es la importancia porque hasta último momento no tenemos que tocar los teléfonos ni las computadoras. Claro. No sé en qué está ahí. A ver si. Claro. Bueno, vamos a ver si estamos por acá. La voy a ampliar y ya más o menos me estoy acercando. Ahí volver a ampliar. Sí. Este ya lo dijimos. Esto también. Ahí está. Bueno, entonces,
La varicela es una enfermedad infectocontagiosa aguda que resulta de la infección por el virus zoster, varicela zoster. Es una enfermedad exantemática, o sea, produce un exantema que tiene mácula, pápula, vesícula y costra, por eso es poliforme en su presentación, que predomina entre el fin del invierno y la primavera, y que la transmisión es de persona a persona, por contacto directo con esas lesiones, gotitas de secreciones respiratorias, y también se transmite a través de placenta. Esta es la varicela, la mayoría de los casos se produce entre los 3 y 6 años, es muy grave en el recién nacido, en el adulto, en la embarazada, en el huésped inmunocomprometido, y aunque es considerado un problema prioritario, las consecuencias y el impacto no debe ser subestimado, o sea, también hay consecuencias socioeconómicas, que es la falta de los trabajos de los padres con los niños. Fíjese qué importante cómo disminuyeron los casos con la introducción en el 2015 de la vacuna, ¿no? Cómo la vacuna logra una menor incidencia de la enfermedad. Esta es la vacuna Cepaoka, Yagasaki, Japón, que es una vacuna cultivada en distintos cultivos de fibroblasto de embrión de cobayo, de pollo y embrionario pulmonar, de cobayo y en células humanas, hasta lograr este virus totalmente atenuado. O sea, pasa por todos estos cultivos para lograr este virus atenuado, que entre una vacuna de varicela da una inmunogenicidad entre 12 meses y 12 años, cuando fue aplicada, una sola dosis, 90% de inmunogenicidad, y 2 dosis, 100. 13 años y mayores, o sea, vacunados más grandes, baja un poco la inmunogenicidad con una sola dosis y aumenta con 2 dosis. O sea, lo ideal es 2 dosis para lograr el 100% de inmunogenicidad. Nosotros en nuestro calendario tenemos una sola dosis que no logra el 100%, por eso nosotros tenemos varicelas a pesar de tener niños vacunados que se van a presentar en forma más atenuada, pero no logramos el 100% de protección. Eso se logra con 2 dosis, que no están aprobadas en nuestro calendario. Entonces, vacuna de varicela, vacunándose desde los 12 meses de edad hasta los 12 años, la recomendación es 1 o 2 dosis subcutánea en deltoides. Si las personas son mayores de 13 años e inician esquema, lo ideal son 2 dosis, y habla de un test serológico previo. ¿Por qué? Porque una persona mayor de 13 años también puede tener defensas para la varicela y no recordar. O sea, yo no me acuerdo haber tenido varicela, a mí no me dijeron que era varicela. La testeamos y tiene IgG antivaricela o antivirus zoster. Esa persona la tuvo, le dejó inmunidad y no necesita vacunarse. Esto muchas veces en la embarazada. No recuerda, igual tenemos que pedir la serología, porque ella no recuerda, pero a lo mejor la tuvo la enfermedad, fueron 3 granitos, pero igual le dejó inmunogenicidad, o sea, le dejó una protección inmunológica que hace que no vaya a contraer la enfermedad. Por eso el test serológico previo. En cambio, el inmunocomprometido tiene que vacunarse en situaciones muy especiales, porque esta es una vacuna que tiene que evaluarse en situaciones muy especiales y ante mucho riesgo, porque estaría contraindicada por ser una vacuna viral atenuada, o sea que nosotros no vamos a poder vacunar un inmunocomprometido, salvo que esto sea previamente manejado por un infectólogo. ¿Cuáles son los efectos adversos de esta vacuna? Tumefacción, eritema y dolor en el lugar, rash en el sitio de inyección, que puede ser maculopapular o vesicular, o sea que puede dar un rash en el lugar, o puede dar también entre la primera y cuarta semana la enfermedad, como es la enfermedad de varicela, o sea, un exantema que generalmente tiene pocas lesiones, el niño lo pasa con un excelente estado general, con muy poca fiebre y que a veces ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque no es la protección del 100%. Bueno, el rash variceliforme, esto que aparece entre 2 a 15 vesículas, en 1 a 4 semanas, que se dan en niños en un 3 a un 5%, en el adulto en un 8%, en el inmunocomprometido más, y puede dar fiebre también en un niño, en un 1% en los niños aproximadamente. Bueno, esto es la presentación hasta acá, o sea, lo logramos, a las 2 de la tarde
no lo logramos, llegamos hasta el año, o sea que fue realmente para mí muy importante. Perdonen el tiempo, es mucho, es muy largo, y esto hace que nosotros tengamos que, diríamos, no dejar ciertos temas, ¿no es cierto?, que no se pueden dejar de hablar en este caso, ni de presentar, porque son muy importantes para todos ustedes, entonces me pareció muy útil extenderme. De todas maneras va a haber una presentación más, la próxima la voy a dar también yo, y vamos a seguir con, en el caso de la región Rosario y Venado Tuerto, ingreso escolar y adolescentes, y si hay pregunta de esta presentación, ningún problema, porque utilicé el tiempo de las preguntas para poder llegar, así que si hay alguna pregunta tenemos unos minutitos más, pero si no, insisto en que les utilicé el tiempo y les pido disculpas. ¿Podemos dejar en claro lo que significa la primovacunación con antigripal? Claro. Las dosis y en qué consta. Claro, el niño menor de 8 años, cuando inicia esquema de vacunación, siempre tiene que hacerlo con 2 dosis. El niño menor de 2 años es grupo de riesgo. Entonces nosotros el primer año inicia con 2 dosis y el segundo año se le coloca una sola dosis. Si al llegar el niño al segundo año de vida no recibió las 2 dosis, debe recibir 2 dosis en su segundo año de vida, con la cepa del segundo año, porque siempre tiene que tener 2 dosis de la misma cepa y una del año siguiente. Pero ¿qué pasa con un niño mayor de 2 años que por una situación de riesgo nunca se haya vacunado y debamos vacunarlo con antigripal? A eso me refiero yo con primovacunación. Si es un niño que por algún motivo no recibió antes de los 2 años vacuna antigripal y tiene que comenzar a vacunarse porque entra por un criterio de riesgo, siempre la primovacunación comienza con 2 dosis y al año siguiente será una única dosis anual que será vacunado después todos los años. A partir de los 8 años, sí es única dosis anual, independiente de que sea una primovacunación. No sé si quedó claro. Una consulta de estos tiempos. En el caso de COVID positiva la mamá, ¿se vacuna con BCG al niño? Como en el caso de COVID positiva la mamá. La mamá. Con respecto a vacunar al niño hijo de madre COVID positiva, en realidad hubo varias versiones. Al principio se decía esperar 14 días, pero no hay una normativa que diga que hay una contraindicación de la vacuna. En realidad no estaría contraindicada la vacuna hepatitis B, que es una vacuna totalmente inactivada, y la cuestión era con la vacuna BCG. Pero la última normativa dice que salvo que el niño esté cursando coronavirus, en ese caso esperar 14 días después de la vacunación, de la recuperación, perdón, se le retrasa la vacuna. Si no es así, el niño se debe vacunar igual. O sea, si el niño no presenta síntomas, no se debe retrasar la vacunación. Esto es lo último que dice la Dirección Nacional, la DINASEI, con respecto a vacunar hijos de madres COVID positivo. Salvo que el niño presente síntomas. Un niño de 2 meses que asistió al vacunatorio, se lo vacuna con las vacunas de calendario y no tengo Prevenar 13. ¿Cuándo le informo a la mamá que vuelva? ¿Podés repetírmela, Sole? Porque te escuché entrecortado, discúlpame. Perdón, dice? un niño que viene a vacunarse a los 2 meses, sí, le coloco vacunas, pero no tengo Prevenar 13. ¿Cuándo le informo a la mamá que vuelva? Bueno, esos intervalos es entre vacunas inactivas, que puede ser cualquiera. Yo voy a colocar todo lo que tengo, porque yo le voy a colocar la pentavalente, le voy a colocar, un niño de 2 meses me había dicho, ¿verdad? ¿O de 4 meses? Sí. De 4 meses. 2. Entonces le voy a poner la pentavalente, le voy a colocar la sal, le voy a colocar todo lo que yo tengo.
y le voy a colocar una vacuna a virus atenuado, pero que se da por vía oral. Entre estas vacunas y la neumocóxica no hay intervalo, cualquiera es el intervalo, porque entre inactivas no hay que respetar ningún intervalo. Cuando yo tenga la vacuna, se puede vacunar. Si a mí me llega la semana que viene, lo cito para la semana que viene. El niño se puede vacunar al otro día, incluso en otro vacunatorio. No hay intervalo que respetar. Bien. Si un niño tuvo varicela antes de los 15 meses, ¿se debe vacunar? Si el niño tiene registrada la varicela después de los 6 meses de edad, en una historia clínica fehaciente, podemos poner que tuvo la enfermedad y no vacunarlo, pero siempre que haya sido después de los 6 meses de vida. Y si se lo vacuna, igualmente No hay pasa algún nada. riesgo. Nosotros seguimos a la escuela española que dice esto, pero podemos vacunar a ese niño y no pasa nada. Nosotros le vamos a hacer la dosis, a pesar de que haya tenido, va a aumentar sus defensas contra la enfermedad. No va a pasar nada si lo vacunamos igual. Bien, por el momento no hay más consultas. Bueno, yo ante todo agradecerles infinitamente la presencia de todos y vamos a continuar en el caso de este horario muy bien, porque vamos a seguir con lo planificado, que es ingreso escolar y adolescentes, así que los espero el miércoles que viene. Voy a seguir yo disertando para continuar terminando nuestro calendario nacional vigente. Y otra cosa les quiero pedir encarecidamente, las coberturas, la pandemia ha hecho, entre otros grandes destrozos, podría decir yo, porque a mí cuando hablan de coberturas vacunales bajas me parece muy lamentable teniendo las vacunas, es que registramos muy bajas coberturas fundamentalmente en este grupo etario. Yo les pido encarecidamente, como siempre, a todos ustedes, que en esto de la estrategia de búsqueda activa de los niños menores de 2 años, que vean cuántas posibilidades tienen de lograr captar a estos niños. Las proyecciones para la vacunación para este año 2020 no van a superar el 75% de cobertura. Que un niño menor de 2 años no esté vacunado es una meningitis más, es una tos convulsa más, es una hepatitis B más, es un sarampión más, y es la posibilidad de enfermedades para las cuales tenemos vacunas, con la morbimortalidad que esto significa. Toda creatividad, todo lo que se les ocurra, bienvenido al programa de inmunizaciones, para toda estrategia que ustedes crean que pueden desarrollar en sus áreas de influencia. Sé que es muy difícil, sé que la pandemia nos azotó, sé que la pandemia nos impidió, sé que hay mucha gente nueva, que a veces esta capacitación está destinada a eso, a ayudar a aumentar estas coberturas, y además que lo que ustedes puedan hacer, lo que se les ocurra, lo que les parezca, puedan informarlo al programa de inmunizaciones, consultarlo, que estamos para ayudarlos. El objetivo es que las coberturas de la provincia de Santa Fe mejoren, porque estamos muy bajos. Muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene, el miércoles 21. Gracias, Soledad. Muchas gracias a todos. Hasta la semana próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Chao. Hasta la semana que viene. Tengo que buscar un poco el pan. Nada. No sé si lo